Si hablamos del rock and roll en Barcelona, tenemos que hablar obligatoriamente de la Fabragada. En esta nave industrial del Hospitalet de Llobregat ensayan la mayor parte de grupos que practican este estilo en la ciudad. Hoy nos ocupamos de uno de ellos, los Spaceman. Pues sí, tío. El rock te elige a ti, tío. O sea, un pavo que está todo el día escuchando máquina y escuchando mierda. Mucha gente dice, no, seguro que si le pones un buen disco de Nirvana, de Extremoduro, de Metallica, ese tío se pasaría al rock. No. El rock te hace un escáner y te dice, te elijo a ti. Te elijo a ti. Uy, no, ese gilipollas de ahí no. Fuck you. Nosotros éramos unos colegas que vivíamos en el barrio de Belviche. Y realmente pues todo el mundo tenía un grupo y a ver, yo lo que quería era tener un grupo, entonces dije, tío, pues te metes en un grupo y mira, toca lo que toca o sea, lo guay era que estar en un grupo y tocar en un grupo y hacer conciertos y que te vinieran a ver los colegas, las tías un poquito y por eso pues me metí en el grupo. Que a ver, también es verdad que dije, a ver, en el barrio hay 20 guitarras, 10 baterías y un bajista, digo, tío, pues métete a tocar el bajo, así seguro que entras en uno. Y nada, pues aquí estamos. Si una cosa caracteriza a este grupo es la presencia femenina. Además de Ari, Spaceman cuenta como guitarra y cantante con una cara muy conocida en la ciudad, Zoe Pons. Un hecho muy poco habitual en un mundo que generalmente monopolizan los hombres. Home, hi ha molt bones, no? El que passa és que, bueno, s'atreveixen, perquè hi ha millors que nosaltres. A Cornellà, per exemple, hi ha moltes noies que els hi dona per tocar. El que passa és que la gent no els ha donat prou... La gent no els ha donat prou de confiança, no és el de sempre. Una noia en un grup donarà problemes, no us donarà... El de sempre, saps? No sé. Sembla com que a les noies els agrada més el tema del rock per estar sota l'escenari animant. Hace ya 2 años su guitarra histórico, Luigi, dejó el grupo. El Luigi, a ver, Luigi pues tenía un nivel, ¿no? Un nivel aceptable, o sea, tampoco... Pero vamos, que yo por eso pienso que no he tenido ningún tipo de problema. O sea, ningún tipo de problema de meterme en el rollo y de entrar aquí, ¿no? Con esta gente y de entrarme al rollo de esta peña, ¿no? ¿No? De estos de aquí, ¿sabes? Que son mis colegas. Y eso. Vaya chapa, ¿no? Invita. Estamos juntos, contentos con la historia, encantados de seguir, ilusionados de seguir con la historia. Que es una manera de venir aquí y pasar un buen rato entre estas 4 paredes y de hacer música, que es lo que nos gusta. Pero los inicios siempre son complicados. El esfuerzo económico y el sacrificio de tiempo son la primera barrera que se encuentran en su camino. A ver, si eres un grupo como ACDC, pues no, porque estos tienen la vida solucionada ya, pero un grupo de aquí, pues joder, sí, muchos problemas, a ver. Por ejemplo, tener un local de ensayo, esto es un problema ya, porque tienes que pagar y a veces, bueno, a veces no, la mayoría de los conciertos que haces no te pagan, y si te pagan es una miseria. Entonces, pues, problema. Tío, Barcelona... Pues a ver, en Barcelona hay rock, ¿vale? Lo que pasa es que no hay todo el rock que debería haber para lo que viene siendo Barcelona, ¿sabes? Que Barcelona es una ciudad, joder, es Barcelona, ¿no? O sea, entonces estamos ahí como en medio camino, ¿no? Yo creo que también porque una cosilla es que Barcelona ya da un cuento un poquito, no, tío. O sea, es... ¿Sabes? O sea, a ver, con todo los respetos, ¿vale? Que yo Barcelona, o sea, arriba, pero... O sea, después también, pues yo qué sé, Belviche es la periferia, ¿no? Pero vamos, que yo creo que tanto monta tanto, ¿sabes? El grupo se formó con la aspiración fundamental de pasarlo bien, pero ya hay quien busca, tras años de ensayo y escenario, alguna cosa más.
Dedicar-nos professionalment, home, ens dediquem el més seriosament que podem, no? El que passa és que no sé fins a quin punt podríem aguantar la pressió de dedicar-nos per complet. Però bueno, les ganes que tenim, ¿no? La música es mi vida, ¿no? Bueno, yo creo que nací, ¿sabes? Tocándome la flauta. Bueno, o sea, quiero decir que yo expreso con música. Yo, bueno, a ver, hablando también, ¿no? Y esas cosas, pero mejor con la música. Para mí la música es un lenguaje universal, ¿no? O sea, se puede decir que la música es mi voz, ¿no? Bueno, es una mierda el OT, o sea, quiero decir que no era una mierda, ¿no? Estaba muy bien el programa. Un poquito. Y entonces, nada, que yo, para mí ha sido muy difícil, ¿no? Encontrarme en un sitio donde yo pueda expresarme, donde mi interior pueda salir hacia afuera, ¿no? Y el hacia afuera pueda también entrar al interior, porque también es muy difícil y es muy bueno, muy positivo tener este bidireccionamiento, ¿no? Y este input y output, ¿no? Y esas cosas. Y entonces, pues te digo yo que entrar en un grupo de música, ¿no? Y es muy importante, tío, es muy importante y muy trabajoso, Peña, que es muy trabajoso, cuesta mucho. Entonces, yo cuando estoy en uno, pues me siento muy bien, y yo ahora que estoy en este, ya te digo que no me saca ni Cristo, o sea, no voy a perderlo ni por nada ni por nadie, te lo digo. Ya se sabe, el rock and roll es una forma de vida. Joder, pero es que me han cortado poco tiempo, ¿no? Es que no veas lo que rajaste. ¿Que querías el programa para ti solo o qué pasa? Que fue ella la que me pidió que le dijera todo lo que yo había hecho, ¿eh? Ahora vuelvo, chicos, que tengo un zurullo en la pole position. Buah. ¿Sabes lo que molaría? Ganar el concurso, hacernos un disquito y irnos de gira, ¿sí o no? Se están flipando. ¿Flipando de qué? Que somos buenos, tío. Llevamos poco tiempo tocando juntos. Ya bueno, pero tenemos feeling y eso se nota. Mira, la mano se fue al carajo. ¿Por qué? Pues porque se les acabó el buen rollo. Ese grupo desapareció porque ahora mismo estoy produciendo algo muy parecido a sus temas. La Mano de Iris era un grupo muy guay de rumba salsa alternativa, flipado. 18 músicos en el escenario. Sí, que iban todos a su bola y tocaban lo que les salía de los cojones. ¿Y la denuncia social? Tópica y superficial. ¿Y la percusión? De migraña. ¿Y el sentimiento? No tienes criterio, Oscar. ¿Cuántas medallas ganó Carl Lewis en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984? Hostia, pues yo creo que 3, ¿no? 100 longitud, relevos. Carl Lewis, el hijo del viento. Qué apodo más guay, ¿eh? Bueno, el 84 este ya no saltaba, no sé. Ni flowers. Va, que se me acaba el tiempo. 3. 3. ¿3? ¿Sí? ¿Seguro? ¿3? Sí, 3. 4, 100, 200, longitud y relevos. 4. ¡Correcto! 3. La siguiente. ¿Quién está enterrado en Graceland? Sí, no, esto lo sé. Guau, En chaval. Graceland está enterrado, espera. Me he limpiado el culo y el papel ha salido limpio. He hecho un perfecto. ¡Ah! En Graceland está enterrado He-Man. ¿Qué dices, tío? ¿Has dicho He-Man? He-Man, ¿eh? He-Man. Tío. Pero qué ignorantes que sois. He-Man. He-Man Presley, ¿eh? Tío, pero si ni siquiera salen las opciones. He-Man. He-Man Presley. Sí, señor, pero... De acuerdo. Ahora mismo voy para allí. Me tengo que ir, chicos. Cosas del curro. Nos vemos mañana. Ya estoy en el punto de entrega, pero no veo a nadie. Sí, me mantengo a la espera.
Nadie me dijo que tendría que recibir visitas. No creo que sea el mejor momento. Sí, me mantengo a la espera. Emma al habla. No. Debe haber un error. El visitante aún no ha llegado. Saludos. Soy tu nuevo compañero.